fue el mejor técnico de la selección, Ricardo. Son las viudas de Gareca, Ricardo. Claro. Ah, sí. Sí. Sabes que nos dicen acá las viudas, no a todos. Mirá vos. Mira, sí, no, obviamente mencionándote siempre con cariño. Cuéntale que cada vez que sale a colación el tema de Ricardo Gareca por la influencia que tuvo en el Perú, Claro. los más, algunos decimos, ¡ay, Ricardo! Claro. ¡Ay, otra vez Gareca! En verdad te lo digo en serio, hay gente, Ricardo, que te recuerda con pasión y devoción. Claro, y por eso precisamente te digo, eso que te dices de que te gusta, de que te hablen, de quién te hable, podría ser una vuelta. Yo sé que en este momento está una persona que quieres y aprecias como Oscar Ibáñez, pero en un futuro, no sé si cercano, ver la posibilidad de Perú nuevamente como selección. No sé, o sea, eso yo no lo sé, la verdad que no te sabría decir, ¿viste? O sea, primero porque está, bueno, una persona que quiero mucho, Oscar, al frente. Creo que Perú, bueno, ¿viste? Pasó de estar tantos años, ¿viste? Con un cuerpo técnico a cambiar, a volver un poco a lo que era antes, ¿viste? O sea, antes era algo normal que Perú cambie de entrenador porque no encontraba los resultados, entonces. Y pasó después con nosotros con un proceso muy largo, o sea, en la cual, viste, estar 7 años y medio allá en Perú era algo que impensado, por ejemplo, en los últimos, te hablo de los últimos tiempos, no te hablo de años Claro. anteriores, porque hubo técnicos que han durado bastante tiempo, pero en lo que se refiere a los últimos tiempos, hoy otra vez volvió a la poca tolerancia que se necesita en los procesos y que de pronto, bueno, eso es algo que no te sabría contestar, no te sabría decir, o sea, viste, porque Perú siempre es un país que, por supuesto, viste, o sea, como les dije, o sea, tengo motivo para volver. ¿Por qué? Porque Pero a no lo es largo una de puerta, tantos años. no es una puerta cerrada, digámoslo así. Si hay una llamada y te No, gusta, no. lo podrías conversar tranquilamente. No porque es un país que yo, como te vuelvo a reiterar, o sea, siempre, ustedes por ahí no se enteran, pero yo siempre, cada tanto voy a Lima, entonces por cuestiones personales, entonces es algo que viste que eso no va a dejar de suceder nunca, porque al haber estado tantos años y al haber tenido tanto aprecio y tanto cariño por no solamente por personas, por amigos, sino que también como me han tratado y todo, siempre tengo motivo para ir. Yo siempre me quedé con una pregunta que nunca, no sé si en realidad la respondiste alguna vez, Ricardo, pero siempre me la quedé guardada y bueno, yo no era tan habitual como Pedro en los viajes, pues así que no te la pude hacer, ¿no? Pero fue, ¿qué diagnóstico hiciste del jugador peruano? Porque tú llegaste y en tu primera conferencia diste un mensaje que era muy contradictorio al análisis de muchos de nosotros, que era: el jugador peruano no da la talla, no está preparado para jugar eliminatoria, no tenemos lo suficiente. Y fue, yo creo, en el jugador peruano. Pero después entiendo que hubo un diagnóstico. Porque para haber resuelto un problema de 36 años, tienes que haber visto que el jugador peruano necesitaba de algo. Hoy por hoy nosotros creo que lo minimizamos, sí, creo que lo minimizamos al hecho de el jugador peruano necesita un técnico paternalista. Y de eso no es muy difícil encontrar. Creo que hay mucho más cosas en el diagnóstico y en atacar ese problema que ven, que siempre te he querido preguntar. ¿Tú qué diagnosticaste del jugador peruano? ¿Qué necesita el jugador peruano? Y eso después llevará a la siguiente pregunta, que es: ¿tú crees que Perú todavía tiene jugadores como para ir al Mundial? Y Perú, el jugador es fuertísimo, ¿viste? Contrariamente a lo que muchas veces se puede pensar o que a lo mejor cuando llegamos se pensaba, ¿viste? Nosotros creemos siempre que estábamos convencidos que era fuertísimo. ¿Por qué? Porque el jugador peruano, después de conocer más profundamente ya el país y los clubes, cómo estaban en la infraestructura de los clubes, qué lo amparaban a los clubes como para darle posibilidad al jugador de que pueda triunfar. Una vez que teníamos ese conocimiento, nosotros llegamos a la conclusión, ¿viste? Ya lo teníamos porque habíamos dirigido universitario. Entonces ya lo teníamos el conocimiento del jugador peruano y en qué contexto ellos se superan. Entonces ellos se superan en un contexto totalmente adverso.
¿viste? O sea, adverso en cuanto a la formación, adverso en cuanto a la alimentación, en cuanto a lo que se le brinda, las posibilidades que se le brindan, la infraestructura que hay, los vaivenes que tienen suben a 3.000 y pico de metros, a 2.000 y pico de metros, juegan en la selva, juegan, viste, en el calor, juegan en césped sintético que de pronto hace 40 grados de calor y corren igual, juegan igual. Entonces, hay un montón de cosas que hacen que nosotros desde el primer momento que habíamos llegado y que teníamos ese conocimiento y los tipos triunfan, encima, viste, juegan y se van a otras ligas. Entonces, bueno, eso es una fortaleza increíble, viste, que tiene el jugador peruano y que es muy propio, es muy característico de ellos, viste. Entonces, lógicamente, bueno, ustedes ante no ir a un mundial, ante que los resultados no acompañaban y todo ese tipo de cosas, se amparaban más que nada al poco profesionalismo o a qué sé yo, a determinadas carencias que no la veíamos nosotros, o sea, que creíamos que el problema apuntaba por otro lado, no por ese lado, si jugaban en las mejores ligas o no jugaban en las mejores ligas. El problema está, para nosotros es puntual la formación, que es un jugador que se le brinda muy poco y te da demasiadas alegrías, ¿viste? O sea, te da demasiado para lo que él recibe y para lo que él está acostumbrado a recibir. ¿Necesita ser exigido el futbolista peruano para que alcance un tope? Sí, claro, bueno, viste, eso sí, es fundamental, ¿no? La exigencia. Nosotros llegó un momento que cuando llegamos a Perú concentrábamos 48 horas, no, yo en Vélez no concentraba prácticamente, viste, a los jugadores y no concentraba. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo responden ante esa situación y bueno, tuvimos algunos inconvenientes, algunos problemas en la cual te resolvimos a partir del primer jugador que llega a Perú. Ya directamente nos concentramos nosotros, así sea uno, nos concentramos. Entonces pasé de no concentrar o de no gustarme las concentraciones a estar 10 días concentrado o 12 días concentrado. Prácticamente venía la familia de ellos al hotel a visitarlo a los muchachos. Entonces, sí, o sea, la exigencia es importantísimo para que ellos puedan rendir, ¿no? Cuando no hay competencia o no logramos resultados deportivos, también hay una frase típica que quizás también la escuchaste durante tu época y ese inicio en el que llegaste que fue duro, que es no tenemos jugadores. ¿Perú tiene jugadores? ¿Tú cómo visualizas esto de que, habiendo estado tanto tiempo, de que Perú normalmente recurre en el comentario a no tenemos jugadores para competir? No, jugadores sí, yo creo que Perú tiene jugadores. Y no necesitas tener excelentes jugadores, ¿viste? Porque por ahí a lo mejor vos agarrás y decís, bueno, si no están en las mejores ligas, no va. No, necesitas tener buenos jugadores, ¿viste? O sea, yo creo que todas las selecciones tienen buenos jugadores. ¿Me entendés? Entonces, lo que tenés que lograr es un compromiso de lo que representa vestir la camiseta de la selección. ¿Viste? O sea, cuando vos dejás de todo lado, cuando vos te compenetrás, cuando vos estás totalmente identificado y el jugador peruano, viste, por lo menos en cuanto a lo que habíamos logrado nosotros, era de que el jugador venían y estaban contentos en la selección, viste, o sea, venían y se reencontraban y jugar para ellos en la selección era un placer, viste, o sea, era volver a encontrarse entre amigos, era volver a encontrarse con un grupo, viste, que sabía que ganando o perdiendo siempre había un mismo ambiente. Entonces, bueno, ellos se sentían bien en ese aspecto, ¿viste? Eso es algo vital, ¿no? ¿Se puede hacer un recambio entonces? Sí, yo creo, eso no, yo poco estoy, no, te digo, no estoy tan empapado como estaba en su momento, ¿viste? O sea, no te sabría decir qué es lo que hay en estos momentos, ¿viste? En Perú. Pero has visto, por ejemplo, el equipo de Oscar Ibáñez ahora en estas últimas fechas que han aparecido. Compitió, claro. Mirá, compitió Juan, cuando lo tuvo Juan, compitió, cuando lo tuvo Fossati compitió y cuando lo tuvo Oscar, ahora en estos partidos compitió. O sea, nadie lo pasó por arriba a Perú. Se podrá decir, ustedes podrán analizar o podremos decir, bueno, les gustaron más alguna etapa más que otra. Pero no, nunca podemos dejar de reconocer que Perú compitió. Los partidos que perdió los perdió ajustadamente, no escandalosamente. O sea,
Después se podrá debatir, quizás a lo mejor ustedes podrán debatir si les gustaron o no les gustaron, si es lo que quieren o no quieren para Perú, pero que en todas las etapas Perú compitió y nadie lo pasó por arriba, por lo menos eso en cuanto a lo que yo he analizado y he visto superficialmente de la selección, ¿no? Ese es